En las clases anteriores llegamos a este resultado que se conoce como la ley de Torricelli. Lo interesante de la ley de Torricelli es que se trata de la velocidad, de que la velocidad de salida del agua por un orificio en un tanque tiene esta fórmula, ¿no? La raíz cuadrada del doble de la gravedad por la profundidad a la que esté el agujero en el tanque respecto a la superficie del líquido. Este es un resultado interesante porque resulta que esta misma es la velocidad que adquiere una partícula en caída libre, que cae desde esa misma altura, ¿no? Desde una altura h. Teníamos la ley más general también y la ley de Torricelli es este caso particular. Para que se aplique la ley de Torricelli, teníamos que la superficie del tanque debería estar expuesta a la atmósfera. La ecuación que tenemos arriba es la ecuación general, que es válida aunque el tanque esté cerrado, ¿no? Y que tengan una presión diferente a la presión atmosférica en la superficie del líquido. Y si abrimos la tapa del recipiente, entonces la P es igual que la presión atmosférica, la presión en la superficie, y entonces se elimina el primer término, y entonces nos queda la ley de Torricelli, ¿no? La raíz cuadrada de 2 por G, H. Ok, entonces, en esta misma situación, ¿qué sucedería si ese agujero lo pudiéramos cambiar de posición verticalmente? O sea, lo podemos poner más abajo o más arriba, y además el tanque va a estar abierto a la atmósfera. Aquí la pregunta que hay que resolver, que contestar, es qué posición del orificio, o sea, ¿en dónde pondríamos el agujero para que salga el agua del tanque si queremos que el agua caiga lo más lejos posible del tanque? Sí, sí se Hasta entiende. abajo, Hasta abajo, todos están de acuerdo. porque entre más altura va a haber más velocidad. Perdón, sí, entre la h sea mayor, pues la velocidad va a ser mayor. Sí, en principio es cierto lo que dices, entre más bajo esté respecto al nivel, la velocidad de salida es mayor, pero qué tan lejos queda el agua depende de la velocidad y del tiempo de caída, ¿no? Porque si el tiempo de caída es cero, ¿cuánto va a avanzar? Esta es una velocidad horizontal, entonces si el tiempo de caída es cero, o sea que si dejan el agujero hasta abajo, el agua inmediatamente, en cuanto sale, ya está en el suelo. Entonces va a quedar ahí justo pegado al tanque, ¿no? Entonces poner el agujero hasta abajo no sería lo más adecuado porque el agua quedaría pegado al tanque, ¿no? No avanzaría prácticamente porque necesito también tiempo de caída para que siga avanzando horizontalmente y se alejen. ¿Sí, sí me explico? Profe, ¿me podría repetir la pregunta, porfa? Sí, ¿en dónde conviene más poner el agujero del tanque para que el agua, eh, cuando caiga, el agua sale por el agujero y cae? Entonces voy a dibujar aquí, voy a hacer un dibujo aquí la trayectoria. A ver, me deja aquí para que me ponga el puntero. Profe, una Sí, o sea que... compañera ¿Ah? está poniendo por el chat que no puede entrar a la clase. No sé a qué se... Sí. Bueno, los que tengan dificultades, ahorita no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo pantalla, pero es lo mismo para todos, ¿no? Cuando tengan alguna dificultad para entrar a la clase, la recomendación es que vean la clase grabada lo más pronto posible para que no se atrasen. Profe, no está grabando la clase en este momento y no la puedo poner a grabar yo. A ver, No, sí se está ¿se grabando. está grabando? Sí, sí. Sí, se está grabando. A mí no me aparece la notificación. Disculpe. Ok. Bueno, entonces,
Ya ven el puntero, ¿verdad? Ahora sí. Ok, aquí el problema se trata de lo siguiente. Tenemos el problema del tanque, de donde salió la ley de Torricelli. Tenemos en este caso que el tanque va a estar destapado a la atmósfera, o sea, no va a tener esta tapa. Le quitamos la tapa, de manera que esta presión va a ser la presión atmosférica. Y entonces nos quedamos con esta ecuación para la velocidad de salida del agua. Entonces aquí la velocidad de salida solamente depende de qué tan abajo esté del nivel de esta H. El agua cuando sale por el agujero inmediatamente sale con una velocidad completamente horizontal, pero por la gravedad empieza a caer y entonces cae a cierta distancia del tanque, ¿no? O sea, digamos, hay cierta distancia desde la base del tanque hasta el punto donde cae el agua. Hasta ahí estamos bien. Sí. Entonces, esta distancia, qué tan lejos queda el agua, depende de dos factores. Uno, de la velocidad de salida. Entre más rápido salga el agua, va a avanzar más. Pero también depende del tiempo de caída, porque el tiempo de caída es el tiempo durante el cual avanza horizontalmente. Entonces, si ponemos el agujero aquí hasta el fondo, va a pasar que el agua inmediatamente va a llegar al fondo porque ya está prácticamente en el suelo, ¿no? Entonces la distancia a la que recorra va a ser muy pequeña, va a salir más alta la velocidad, pero como inmediatamente llega al suelo, no va a avanzar mucho. Entonces va a quedar aquí pegado al tanque prácticamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en dónde conviene más poner el agujero aquí en el tanque para que el agua cuando salga llegue lo más lejos posible del tanque, quede lo más, cuando llegue al suelo, que caiga lo más lejos posible del tanque? Si se entiende la situación, o más bien el problema, ¿qué es lo que se pide? ¿Dónde debería quedar el agujero para que la distancia que recorre el agua sea la más lejos posible? Ya vimos que en el fondo no nos sirve porque inmediatamente el tiempo de caída se hace cero, ¿no? Porque la H sería cero, no, inmediatamente llega al suelo, no alcanza a avanzar horizontalmente el agua. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Tenemos la clave está aquí en ver que depende precisamente de los dos factores, ¿no? O sea, que depende tanto de la velocidad de salida, para la que ya tenemos esta ecuación, esta relación, y depende del tiempo de caída. El tiempo de caída, a su vez, va a depender de la altura, porque acuérdense que el tiempo de caída del agua al suelo es la misma que tardaría un objeto que se suelte en caída libre desde la misma altura. O sea que si ustedes sueltan aquí un objeto, si sueltan un objeto desde la misma altura, en caída libre hacia abajo, llegaría al suelo al mismo tiempo que el agua. ¿Ah? Profe, sería como en una altura media. Una altura intermedia, sí. Ajá. Entre la pared y el complejo. Es un gran... Perdón, el último no lo entendí muy bien, se escuchó muy distorsionado. El último no lo escuché muy bien. Sí, pero sí es una posición intermedia. De hecho, es justo a la mitad, ¿no? Pero tenemos que demostrarlo. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos aquí? De las ecuaciones de la cinemática, esas son aplicables al agua, ¿no? También. El movimiento vertical, ¿se acuerdan que tenemos en mecánica esta ecuación? Que para movimiento vertical, bajo la acción de la gravedad, una partícula que se suelta en caída libre tiene
esta coordenada vertical final es igual a la coordenada vertical inicial, o sea, desde el punto donde se suelte, más la velocidad inicial que tenga en la dirección vertical por el tiempo que lleve cayendo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado. Esta es una ecuación de cinemática. Entonces, si la aplicamos a este problema, la aplicamos recordando que el movimiento vertical del agua es igual que el movimiento vertical de una partícula en caída libre. Entonces, esta ecuación se la podemos aplicar a la posición vertical del agua. Entonces, en el caso del agua, escogemos que la posición inicial sea precisamente la altura a la que está el agujero, porque aquí sería Y1. Aquí estaría el punto 1, Y1, esa sería la posición inicial del agua cuando salen. Tenemos Y1 y la posición final es cuando llega al suelo. Pero en el suelo vamos a suponer que la altura en el suelo es 0, ¿no? Entonces la Y final, que es en el suelo, sería 0. En el suelo vamos a suponer que la altura es 0. Y como el agua sale con una velocidad completamente horizontal, no tiene velocidad vertical cuando sale del agujero, o sea que la velocidad inicial en Y, o sea, la velocidad inicial vertical es 0, entonces también este término se hace 0, y me queda nada más entonces Y1, que es la altura del agujero medida desde el suelo. Aquí estaría el suelo, y aquí va a estar el 0. Y entonces me queda nada más que Y1 menos 1/2 de GT cuadrada es igual a 0. Pero como estoy comparando la posición inicial de la salida del agua, aquí, en Y1, con la posición final que es cuando ya está en el suelo, entonces este tiempo de la ecuación es el tiempo que tardó en caer. ¿Sí? Es el tiempo que tarda desde la salida del agujero hasta que llegó al suelo el agua. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Profe. Muy bien, entonces, y de aquí ya teniendo Y1 menos 1/2 de GT cuadrada, esto está igualado a 0. O sea que aquí tendría la ecuación 0 igual a Y1 menos 1/2 de G por T cuadrada. Entonces aquí yo puedo mandar el 1/2 de GT cuadrada al otro lado y me queda la igualdad Y1 igual a 1/2 de GT cuadrada, ¿no? Porque está igualado a 0. Entonces Y1 resulta igual a 1/2 de GT cuadrada. Y de aquí puedo despejar el tiempo. Lo despejaría, o sea, de aquí en el siguiente paso yo podría escribir 1/2 de G por el tiempo al cuadrado igual a Y1. Y luego despejo. Como me interesa el tiempo de caída, entonces paso el 2 multiplicando a la derecha. La G pasa dividiendo. Y entonces me quedaría T cuadrada igual a 2Y1 entre G. Y al sacar raíz cuadrada ya tendría que el tiempo es la raíz cuadrada de 2Y1 sobre G. De aquí ya nada más saqué la raíz cuadrada de aquí, ¿no? Porque aquí si dejáramos T cuadrada, me quedaría el 2 multiplicando a Y1 sobre G. Y luego ya, esto último ya es sacando la raíz cuadrada, ¿no? Y entonces ya tengo esa T. Esa T es el tiempo que tardó en caer el agua. Noten que queda en término de Y1. O sea, el tiempo de caída depende de la altura a la que está la salida del agua respecto al suelo, al nivel del suelo, porque Y1 está medida desde el nivel del suelo. Y entonces la distancia
que alcance el agua al caer depende de este tiempo y depende de la velocidad de salida que nos da la ley de Torricelli. Y entonces esta distancia que ando buscando, quiero que tenga su valor máximo posible. Entonces sería como maximizar una función que sería la distancia, ¿no?, que alcance el chorro de agua. Bueno, pero primero hay que recordar entonces que esta distancia horizontal es el producto de la velocidad por el tiempo. La velocidad es digamos, va a quedar aquí la velocidad por el tiempo. La ecuación completa es esta. Aquí se está traslapando uno por lo que escribí aquí en rojo. No sé si alcanzan a ver lo que está escrito en negro abajo. Sí, sí se alcanza a leer lo que está en negro. O si no... Lo de arriba, más o menos, maestro. Bueno, lo voy a volver a escribir aquí arriba. Aquí en negro está la ecuación para la posición horizontal. Nos interesa la distancia que alcanza el agua, esta distancia, ¿no?, pero además queremos que tenga su valor máximo. Andamos buscando cuánto debe de ser, en qué posición debe estar el agujero de salida del agua para que esta distancia sea la máxima posible. Y entonces aquí usamos ahora la ecuación de cinemática para la posición horizontal, que es la posición horizontal final. O sea, la coordenada x final es igual a la coordenada x, o la posición inicial, más la velocidad inicial, velocidad horizontal inicial, por el tiempo. Aquí esta ecuación tiene otro término, ¿no? Es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que no vamos a considerar porque no hay aceleración horizontal. Bueno, lo puedo agregar y para poner aquí la ecuación completa, ¿no? Un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación completa de cinemática. Pero esta lo hacemos 0 porque no tenemos aceleración en la dirección horizontal. La velocidad horizontal siempre es la velocidad de salida, es la única. Y además, si tomamos aquí el origen, como está aquí en el dibujo, entonces podemos escoger que la coordenada x igual a 0 coincida exactamente con el agujero, ¿no? Lo podemos poner nosotros donde queramos. Podemos hacer coincidir este 0 con la x inicial, que sería justo la salida del agua, para que esto también se haga 0, la posición horizontal inicial o la coordenada x inicial. Y entonces nos queda nada más que la coordenada final es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Ahora, esta coordenada final es la distancia que andamos buscando porque sería donde cae el agua, ¿no? Esta x final sería precisamente donde cae el agua. O sea que nos queda entonces que la posición a la que queda el agua respecto a la base del tanque es el producto de la velocidad por el tiempo. El tiempo es el tiempo de caída, es este que tenemos aquí. Y la velocidad es la velocidad de la ley de Torricelli. Entonces, ya con esta ecuación, nos vamos a que esta coordenada final lo podemos escribir así. La coordenada final entonces es esta velocidad, que la tomamos de la ecuación de Torricelli. Pero en la ecuación de Torricelli me aparece que esa velocidad es la raíz de 2 por g por h. Pero ahora no lo voy a poner en términos de h, porque me interesa relacionar estas coordenadas para buscar cuál es el valor de la y1, ¿no? Entonces vean, en la ecuación de Torricelli me aparece que la velocidad es la velocidad de salida, que sería esta velocidad, en este caso esta xy, es esa ecuación de la fórmula de Torricelli, es la raíz de 2g por h. Pero me fijo aquí que esta h es igual, la puedo escribir como y2
menos Y1. ¿Sí lo ven? O sea, la H de la ley de Torricelli es esta H. Va a ser igual a todo esto de Y2 y quitándole Y1. O sea, Y2 menos Y1 me queda H, ¿no? Y entonces, en vez de H, voy a usar aquí, para la velocidad, le voy a poner como la raíz cuadrada de 2G por Y2 menos Y1. Entonces, aquí tendría 2 veces G, y en vez de H, va a ser Y2 menos Y1. Esto que está aquí es la velocidad de salida del agua, es esta velocidad BXI, la velocidad inicial que tiene el agua, ¿no? Horizontal. Es esta raíz cuadrada. Y esa velocidad ahora hay que multiplicarlo por el tiempo que tarda en llegar al suelo el agua, que es este tiempo. O sea que esta raíz hay que multiplicarlo por la raíz de 2Y1 sobre G. Estas raíces se multiplican. Como estoy multiplicando dos raíces, puedo dejar dentro de una sola raíz el producto de los dos factores, ¿no? ¿Sí? Bueno, o sea que esto yo podría escribirlo como... Lo voy a hacer por acá. Sí, vamos bien hasta aquí. Sí. Ok, bueno, esto que escribí es lo que está aquí, que no se alcanza a ver abajo en negro, ¿no? Pero esto ya lo desarrollamos aquí. Si multiplicamos y dejamos todo esto en un solo radical, tendríamos este 2 por 2 quedaría 4, ¿no? Quedaría aquí un 4. La G se va a eliminar porque está aquí en el numerador y el denominador. Y luego me queda esta Y1, al multiplicar a Y2 quedaría Y2 por Y1. Le voy a poner aquí como Y2 por Y1 menos Y1 por Y1, Y1 al cuadrado. Entonces me quedaría esto en la raíz cuadrada. Y a la vez el 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, así que lo puedo sacar del radical. Puede salir de la raíz cuadrada como un 2. Y entonces me quedaría, vamos a ver si aquí lo puse, aquí, no está ahí. Entonces voy a escribir lo que sigue de aquí, acá arriba no, porque abajo ya va a aparecer otra ecuación. Entonces ponemos la continuación de esto en posición final, lo voy a escribir aquí. Entonces ya teniendo esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 4 es 2, así que puedo poner que la posición x final es igual a el 2, que sería el 4 cuando sale de la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada de lo que quedaría sería y2 por y1 menos y1 al cuadrado. O sea, tengo y2 por y1 menos y1 al cuadrado, aquí dentro de la raíz. Y esta es, si ustedes conocen y1 y y2, esta fórmula les daría la distancia a la que queda a la que cae el agua, ¿no? Respecto a la base del tanque, o sea, le encontrarían esta XF. ¿Sí? Esta es digamos, una ecuación en general, pero ustedes no quieren el resultado en general, sino que quieren específicamente el valor o qué relación se tiene que cumplir para que esta XF tenga su valor máximo. ¿Están de acuerdo? O sea que tenemos la primera parte, tenemos una fórmula para la XF, para la distancia a la que va a llegar el agua, pero nos falta
encontrar cuál va a ser el máximo de ese valor. ¿Alguien se acuerda de qué es este problema o cómo podemos resolverlo? Acuérdense que esto ya nos llevaría a un problema de cálculo. Será un problema de, tenemos la distancia que alcanza el agua respecto a la base del tanque en función de por ejemplo, podemos ponerlo en función de esta altura, Y1, que sería la distancia al suelo a la que quede el agujero. Entonces, el problema de encontrar en dónde debe estar el agujero para que la distancia sea máxima es el problema de encontrar para qué valor de Y1 XF tiene su valor máximo, y ese es un problema de cálculo. Entonces, en cálculo, ¿qué tenemos que hacer para encontrar algún máximo o algún mínimo? La derivada. Tendríamos que derivar, ¿verdad? Entonces, tendríamos que derivar esta función. Aquí está la derivada, ¿no? Pero vamos a desarrollarla. La raíz cuadrada la podemos escribir como a la 1/2, ¿se acuerdan? Cuando tenemos x a la 1/2, eso es la raíz cuadrada de x. Entonces aquí, xf la podemos escribir también como 2 por y2 menos y1 cuadrada a la 1/2. Entonces, lo voy a escribir aquí. xf, voy a ver si no puse espacio aquí para... mira, lo voy a hacer en la siguiente página para que no quede aquí tan traslapado, ¿no? Entonces, vamos a escribir esta xf, la vamos a escribir en la siguiente página para que no quede aquí todo amontonado. Entonces, queda xf igual a, era 2, ¿qué más? La raíz de y2 por y1 menos y1 al cuadrado. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ahí está. Entonces voy a escribir esta raíz cuadrada como y2 por y1 menos y1 al cuadrado. En vez de escribir raíz cuadrada, voy a escribir todo esto a la 1/2, que es lo mismo que escribir raíz cuadrada. Entonces ahora tengo elevado a la 1/2. Así es más fácil entonces quiero derivar, para encontrar el máximo valor de xf, tengo que derivar esta x respecto a y1. Si derivo respecto a y1, ¿cuánto me quedaría? Tendría que usar aquí la regla de la cadena, ¿no? Tengo el 2 es una constante, lo voy a escribir aquí, que multiplica, cuando derivo sería 1/2 de esto mismo a la menos 1/2, ¿no? Porque sería 1/2 menos 1. O sea que aquí estaría multiplicando por 1/2 y tendría aquí y2 por y1 menos y1 al cuadrado, me quedaría a la menos 1/2. Y luego tengo que derivar el argumento que estaba dentro de la raíz. Tengo que derivar y2 por y1 menos y1 al cuadrado con respecto a y1. ¿Qué sería cuánto? Aquí la derivada de y2 por y1 respecto a y1, ¿cuánto sería? Me quedaría y2, ¿no? Porque si derivo respecto a y1,
Y2 por Y1, Y2 sería como una constante y Y1 está elevado a la primera potencia, entonces me queda Y2. Y la derivada de menos Y1 al cuadrado sería menos 2 por Y1. Entonces me quedaría de esta forma, y esto sería la derivada. Aquí voy a eliminar este 2, lo puedo eliminar con este otro. Cuando quiero un problema de máximos o mínimos, entonces, ¿qué sucede aquí? Si quiero maximizar esta función, tengo que igualar esta derivada ¿a cuánto? ¿Se acuerdan? Si quiero encontrar para qué valor se hace máxima o para qué valor se hace mínima XF, tengo que igualar esta derivada ¿a qué? ¿A qué cantidad? Esto sería igual a ¿qué? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestro, sí Sí, escuchamos. ok. Se les preguntaba ¿a qué se iguala esta función, la derivada? Si estoy buscando un máximo o un mínimo de la función. ¿Se acuerdan? En máximos y mínimos, la derivada se tenía que igualar a 0. Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces en los puntos mínimos o máximos, esa tangente pasa de esta forma y entonces son líneas horizontales y por lo tanto la derivada es 0, ¿no? Porque la derivada les da precisamente la pendiente. Entonces, en los máximos o mínimos, la pendiente de la recta tangente a la función es 0. Entonces, si quieren encontrar el máximo, tenemos que derivar y luego igualamos a 0 la derivada. Aquí ya tenemos la derivada y la igualamos a 0. Entonces, vean, ¿cuándo se hace 0 esta función? Esta función se va a hacer 0 si y1 es igual a 0. Porque si y1 es igual a 0, ¿qué sucede? Aquí tenemos 0 y aquí también sería 0 que multiplica esto, se haría 0 todo, ¿no? Y está bien porque ese es un mínimo. En y1 igual a 0 tenemos el mínimo de la distancia. O sea, voy a ponerlo aquí. En y1 igual a 0, la derivada se hizo 0 porque es un mínimo. XF es mínimo. Es un mínimo, de hecho es 0, ¿no? Porque cuando están en y igual a 1 está el agujero justo al suelo, a nivel del suelo, porque y1 es la distancia del agujero respecto al suelo. O sea que ahí el tiempo de caída es 0. Inmediatamente en cuanto sale el agua ya entra en contacto con el suelo, entonces ese es un mínimo, no nos sirve, ¿no? Lo que nos interesa es otros valores para los que se haga igual a 0 la derivada. Y entonces vean, esta derivada también se va a hacer 0 si y2 menos 2y1 se hace 0, porque si esto se hace 0, aquí tendría esta cantidad multiplicada por 0, me da 0. Entonces, lo que me interesa es precisamente cuando y2 menos 2y1 se haga 0, porque esto también hace 0 la derivada. La derivada se hace 0 entonces con y igual a 0, pero ese es un mínimo. Y la derivada se hace 0 cuando y2 menos 2y1 se haga 0. Si están de acuerdo, si ven aquí de la ecuación, ¿por qué, verdad? Si tengo que y2 menos 2y1 es igual a 0, mi derivada también se hace 0. ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Muy bien. Ok, y entonces de aquí despejo y1. Si despejo y1, tendría aquí menos 2
por Y1 igual a menos Y2. Tengo signo negativo en los dos lados, lo puedo cambiar a positivo, multiplicando por menos 1 los dos lados. Y entonces aquí tengo la solución. Y1 es un medio de Y2. Y entonces cuando Y1 sea la mitad de Y2, entonces XF va a ser máximo. Tiene su valor máximo, ¿no? Aquí tendríamos un valor máximo para la distancia que alcanza el agua respecto a la base del tanque. Entonces, ¿y qué significa que Y1 sea la mitad de Y2? Significa que entonces el agujero, como Y2 es toda la profundidad del agua y Y1 es donde está el agujero. Si decimos que Y1 es un medio de Y2, eso significa que tendríamos que hacer el agujero justo a la mitad. Digamos, aquí está el tanque, aquí está el nivel del agua, Y2 es todo esto, toda la profundidad o altura del agua, ¿no? Y este resultado me dice que si quiero que el agua llegue lo más lejos posible cuando salga del agujero, entonces tengo que colocarlo justamente a la mitad. O sea que esta Y1, la altura del agujero respecto al suelo, esté justamente a la mitad de toda la altura del nivel del agua, ¿no? O sea que el agujero va a estar justamente a la mitad de donde llegue el nivel del agua. Y así voy a tener entonces una distancia respecto a la base del tanque que va a ser una distancia máxima posible. O sea, es cuando el agua va a alcanzar la máxima distancia horizontal. ¿Sí? Sí, maestro. La letra está muy fea, pero creo que sí se entienden, ¿verdad? Los números y las letras. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de aquí? Profe, yo no entendí por qué en Y1 igual a 0, XF es un mínimo. Cuando Y... ok. Esta es la derivada. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Calculamos la derivada. ¿Sí? Sí, todo lo demás sí entendí. Ya que calculamos la derivada, recuerden que la derivada puede ser 0. Bueno, la derivada vale 0 siempre que estamos en un máximo o en un mínimo. Por esto, ¿no? Si estamos en un máximo, tendríamos esta situación. Si estamos en un mínimo, esta otra, ¿no? Pero en los dos casos, la derivada vale 0. Entonces, aquí, cuando la derivada la igualamos a 0, vamos a encontrar que vale 0 en dos situaciones distintas. Una cuando la función tenga un mínimo y otro cuando tenga un máximo. Nosotros lo que nos interesa aquí el problema, lo que nos pide es cuándo tiene un máximo, ¿no? Pero también podemos ver cuándo tiene un mínimo. Por ejemplo, aquí, si Y1 es igual a 0, Y1, vean, Y1 es esta altura. Y1 es la altura del agujero respecto al suelo. Aquí estaría el suelo, ¿no? Entonces, si Y1 es igual a 0, la derivada vale 0 porque aquí tendrían 0 y aquí también. Todo este término de la raíz cuadrada se haría 0. Estaría multiplicando 0 por Y2 menos 2Y1, pero si ya tengo 0 multiplicando a algo, el resultado me da 0, ¿no? Entonces, para Y1 tenemos que la derivada vale 0. Si la derivada vale 0, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. En este caso, con Y1 igual a 0, tenemos un mínimo porque acuérdense que el tiempo de caída depende de esta Y1 también. Aquí está, ¿no? Aquí donde está, aquí está el tiempo de caída. Entonces, si Y1 vale 0, ¿cuánto vale el tiempo de caída? De acuerdo con esto, si Y1 vale 0, el tiempo de caída va a ser 0. Y resulta que entonces la distancia es la velocidad por el tiempo de caída, pero entonces si el tiempo de caída vale 0, entonces la distancia que alcance a recorrer el agua va a ser 0, ¿no? O sea que va a quedar justo ahí en la base del tanque. No alcanza a avanzar porque inmediatamente cae al suelo, ¿no?
Por eso sería el mínimo valor que pueda alcanzar el agua, porque se quedaría de hecho en x igual a 0, ¿no? O sea, en este caso, xf de hecho sería 0 porque tendríamos la velocidad por el tiempo, pero en este caso el tiempo de caída vale 0, ¿no? Porque es la raíz cuadrada de 2y1, este que aparece aquí, la raíz cuadrada de 2y1 sobre g. Entonces, por eso es un mínimo, ¿no? Porque la distancia que se recorre en ese caso es 0. Para y1 igual a 0. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí. Okay, y en el otro caso tenemos la otra situación de cuando es justamente la mitad, y1, también se hace 0, pero en ese caso ya se alcanza una distancia que es la más grande posible, ¿no? Ahí sería el máximo. Cuando y1 sea igual que 1/2 de y2. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces yo creo que por el tiempo no nos alcanza a resolver otro problema. Entonces vamos a... Yo creo que por hoy... ¿hay alguna duda? ¿Alguien en cualquier parte del problema? Si no, bueno, pues continuamos mañana. Vamos a seguir haciendo problemas. Ya sé que se les dificulta un poco porque sale un poco fea aquí la letra, ¿no? Con la pizarra, pero creo que sí se puede seguir, ¿verdad? Sí, maestro, sí se logra entender. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a seguir haciendo problemas y de aquí al examen, que sería el siguiente miércoles de la próxima semana. Entonces, estas clases que siguen las vamos a dedicarlas completamente a hacer problemas. Muy bien. Maestro, una pregunta. Sí. ¿Nos va a mandar ejercicios como antes del examen pasado? Ah, claro, sí. Se los voy a subir hoy o a más tardar mañana a la lista, para que vayan viendo y también si tienen duda de alguno de los problemas de ahí, los podemos ver en clase. Está bien, Ok, gracias. profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, pues continuamos entonces mañana con problemas y ya saben, ¿no? Ya que suba la lista, en cualquier momento pueden revisarla y preguntar dudas también de la tarea. Ok, Para profe, que gracias. estén listos para el examen. Muy bien, maestro, gracias.